¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos comenzando la clase de genética general del día 10 de julio del 2020, ¿de acuerdo? En el curso de verano para estudiantes de la licenciatura en agronomía, ¿sale? En la clase anterior estuvimos analizando diferentes conceptos generales acerca de la forma en que se transmite la herencia entre generación y generación, ¿de acuerdo? Les pedí que realizaran una actividad con respecto a la transmisión hereditaria de un cierto carácter, ya sea personal o que lo hicieran para alguien más o otro ser vivo, ¿de acuerdo? Y el día de hoy vamos a abundar un poco acerca de cómo es que se construye si lo quieren ver así, esta reserva de información que tenemos dentro del organismo para poder hacer la transmisión hereditaria de los caracteres, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a ver el recorrido que pasan desde la formación de las estructuras químicas necesarias para la formación del ADN hasta la formación del cromosoma, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, porque luego sí me han hecho notar esto, digamos que esto es parte del programa y se tiene que ver, si bien no está tan relacionado con los temas de agronomía como pudiera ser, ¿de acuerdo? Pero para aquellos que vayan a desarrollar alguna carrera de investigación o que gusten de la información general acerca de la biotecnología, de la forma en que van a poder hacer manipulaciones de ciertos segmentos, ciertos trazos del ADN, pues esta información es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, les vuelvo a repetir, no está tan relacionado con los temas de agronomía, pero pues como información general es muy válido. ¿Vale? Entonces, pantalla completa. Vamos a ver la forma en que se va construyendo el material hereditario, que en este caso es el ADN, ¿sale? Entonces, en las especies eucariotas, lo que tenemos es el ADN, la formación de las estructuras celulares y las estructuras de las células vegetales, ¿de acuerdo? Tienen una gran relación con respecto a la construcción de los mismos, salvo algunos organulos, ¿de acuerdo? Dentro del interior de la célula que son responsables de la generación de energía, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y es precisamente en el núcleo, recuerden, en donde está presente el material hereditario en las células y en algunos casos también está presente dentro de las mitocondrias. En el caso de las células procariotas, que en este caso son las bacterias, el ADN también se encuentra dentro de la bacteria, pero esto está flotando, si lo quiere ver así, al interior de la célula, ¿de acuerdo? Y tiene algunos otros organulos, como pueden ser los plásmidos. Y en el caso particular de los virus, que ahorita está muy de moda el hablar acerca de los virus, pues el ARN y el ADN están distribuidos a lo largo de la estructura del virus, ¿de acuerdo? Todavía existe un debate sobre acerca de si son organismos vivos, si no son organismos vivos, pero pues el hecho de que puedan replicar el material hereditario y lo puedan transmitir hacia otras estructuras, pues nos hace pensar que hay una correspondencia con respecto a la forma en que se desarrollan este tipo de caracteres. Recuerden también que pues la teoría evolutiva dice que comenzamos prácticamente así y que de ahí hemos evolucionado hasta las formas complejas de vida que tenemos en la actualidad, ¿sale? Entonces vamos a ver las propiedades, las estructuras y la función del ADN. El ADN es un ácido nucleico cuyas unidades son los nucleótidos. Ya habíamos hablado acerca de esto en la parte de la historia de la genética. En 1953, James Watson y Francis Crick expusieron su hipótesis sobre la naturaleza y sobre la estructura del ADN, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ellos ya también hicieron la anotación acerca de la forma en que participó Rosalind Franklin, ¿de acuerdo? En la que se dice que ella pues es la que hizo principalmente los descubrimientos y ellos solo los publicaron, pero bueno, ahí está ese detalle. Entonces, vamos a ver la estructura de un nucleótido. En este caso tenemos tres estructuras químicas que son las que van a conformar el nucleótido, ¿de acuerdo? Por un lado,
Tenemos la estructura principal, que en este caso es la que va a ir codificando la información en el ADN, que es la base nitrogenada. Tenemos el azúcar, que es la que va a estar unida a la base nitrogenada y que va a formar, si lo quieren ver así, la estructura de la escalera que parece que forma el ADN. Y también va a tener un grupo fosfato, que también va a ser el enlace entre cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta primera estructura de nucleótido con base en las estructuras químicas que presentan cada uno de estos caracteres, ¿vale? En este caso se habla del nucleósido acerca de la relación que guarda la base nitrogenada junto con el azúcar, ¿de acuerdo? Ahí en la base nitrogenada recuerden que van a ser 4 y ahorita vamos a abundar un poco más de esto. Y estas son las estructuras químicas que van a estar formando la parte del nucleósido. Entonces, las bases nitrogenadas van a estar divididas en dos grandes ramas. Por un lado tenemos las pirimidinas, ¿de acuerdo? En este caso, para el ADN tenemos la citosina y la timina. Vean, es una especie de ciclohexano con unos pares dobles enlaces en unas partes y aquí tenemos grupos nitros y un grupo oxígeno, ¿de acuerdo? Guardan una relación directa por la estructura que está formándose. Y para el caso del ARN, vamos a tener la presencia de la otra base nitrogenada, que es el uracilo, el cual tiene mucha semejanza con la timina, si lo pueden ver, solamente cambia con respecto a el metilo que está sustituyéndose aquí en la timina. En el caso del uracilo tiene un grupo hidrógeno, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos las purinas, que en este caso son la guanina y la adenina. Vean, tiene mucha semejanza con respecto a las estructuras, simplemente hay una sustitución aquí en el nitrógeno, y aquí tenemos un oxígeno, y acá tenemos un hidrógeno, y aquí tenemos un nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces guarda una especial relación entre cada una de ellas. ¿Sale? Entonces esta es la que está unida junto al azúcar y al grupo fosfato y formando un nucleótido. ¿Vale? Entonces tenemos aquí las 5, tenemos las que tienen un anillo, se le conoce como anillo a la forma de estructura cíclica, un anillo pirimídico y otro arillo, un arillo purínico. ¿Sale? Entonces tenemos aquí las 5 bases nitrogenadas que van a ser las que van a estar formando tanto el ADN como el ARN. Y existe una complementariedad entre las bases. Cada una de ellas va a estar haciendo un enlace con respecto a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general siempre va a ser una estructura pirimídica con una estructura purínica, ¿sale? Ya sea de un lado o del otro. Y en el caso de la estructura van a tener una unión de doble enlace o de triple enlace de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos triple enlace de hidrógeno y aquí tenemos únicamente un doble enlace de hidrógeno en el cual se está adhiriendo, siempre se van a adherir, no importa el orden, pero siempre se van a adherir la guanina con la citosina y la adenina con la timina. La guanina con la citosina van a ser las bases nitrogenadas que van a guardar una relación con respecto a la unión de triple enlace de hidrógeno y la adenina y la timina van a ser las que tengan una unión doble. ¿Sale? Y estas, invariablemente, todas y cada una de ellas van a estar unidas a una estructura de azúcar denominada desoxirribosa, ¿sale? En este caso, pues es precisamente el azúcar la que le da parte del nombre al ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo? Entonces, desoxirribosa es el azúcar que le da parte del nombre al ácido desoxirribo, y luego el nucleico es porque tiene los nucleósidos unidos a él. ¿Sale? Entonces, si lo queremos ver una estructura aislada de una, digamos, una parte del peldaño que forma el ADN con respecto a la unión con el otro, podemos aislar y tenemos la adenosina unida al azúcar y al fosfato. Y en este caso estaríamos hablando de que tenemos una estructura denominada monofosfato de adenosina. Entonces, digamos que cada una de las bases nitrogenadas puede formar un monofosfato de adenosina, timina, guanina o citosina con respecto a las uniones y siempre, ojo aquí, siempre, bueno, se esperaría que así fuera por la forma en que está construido el ADN, siempre van a estar unidas en estas posiciones para los grupos, tanto el de la base nitrogenada al azúcar como del azúcar hacia el fosfato, ¿sale? Bien, entonces, luego
A partir de la formación del enlace de la base con respecto al azúcar, esta se va a unir al fosfato y luego este fosfato se va a unir a otro azúcar en la misma posición que teníamos por el otro lado. ¿De acuerdo? En este caso se habla de una unión fosfodiéster, ¿sale? Entonces el fosfato, digamos que va a ser el puente de la unión entre los diversos nucleósidos, ¿de acuerdo? De la formación de la base nitrogenada junto con el azúcar. Entonces, ahí es donde se va a empezar a construir la cadena de la estructura helicoidal del ADN, ¿sale? Entonces, vamos a tener esta unión de las bases nitrogenadas con el azúcar y van a estar siendo unidas entre sí, si se puede ver de esta forma, por medio de la unión del fosfato diéster. Entonces, los puentes de hidrógeno van a unir a dos cadenas opuestas. Por un lado, vamos a tener una cadena que se está formando con la unión entre diferentes nucleósidos, ¿de acuerdo? Por medio de la unión del fosfato. Y la timina se va a estar uniendo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, con la adenina. Y la citosina se va a estar uniendo con la guanina, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde se van a empezar a hacer la complementariedad entre las cadenas opuestas del ADN. No se va a unir timina, con guanina o con citosina, sino que la timina siempre se va a unir con la adenina, ¿de acuerdo? Mientras que la citosina hará lo correspondiente únicamente con la guanina, ¿vale? Es prácticamente imposible que en este sentido se hagan uniones de eso, aunque, bueno, pues vamos a ver cómo es que en algunas ocasiones puede ocurrir que sí hay una modificación en cuanto a la unión de las estructuras, ¿vale? Entonces, la estructura primaria va a consistir en una cadena de nucleótidos unidos entre sí por enlaces fosfodiéster, ¿vale? Entonces, vean cómo aquí de un lado vamos a tener la formación de cada una de las estructuras químicas y vamos a tener una complementariedad con respecto al otro lado de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una estructura primaria en donde comenzamos en un extremo, ¿de acuerdo? Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Y del otro lado tenemos base nitrogenada, fosfato, azúcar. Digo, azúcar, fosfato. Y así se van a empezar a hacer las uniones entre cada uno de ellos y ven cómo va a comenzar a hacerse digamos, la forma de la escalera, ¿de acuerdo? En donde cada uno de los peldaños está siendo representado por la unión entre las bases nitrogenadas por medio del puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Vean, aquí tenemos otra representación esquemática de esto. Entonces tenemos la molécula de fosfato, representada con la letra P. Tenemos el azúcar, representada con la letra S. Y en el centro tenemos una cadena de ADN, ¿de acuerdo? No tenemos por un lado la adenina, va unida a la timina, y la adenina a la timina. Luego citosina, guanina, guanina, citosina. En este caso aquí, digamos, con respecto a la primera, tenemos timina, adenina, citosina, guanina y guanina, citosina. Entonces, vamos a ir viendo cómo están apareciendo cada una de ellas y se van a estar uniendo de forma complementaria para formar la estructura de la molécula del ADN. Entonces, cada uno de estos va a tener, por un lado, el azúcar para formar ADN, ¿de acuerdo? Que el azúcar, en este caso, para el ADN, como los había mencionado, es la desoxirribosa, mientras que para el caso del RNA o el ácido ribonucleico, el azúcar que va a tener presente es una ribosa. Y la única diferencia estructural con respecto entre una y otra es que en la posición 2 del ciclo del azúcar, mientras que la desoxirribosa tiene un hidrógeno, en la ribosa tiene un grupo fenil, OH, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia estructural, mientras que también, por el otro lado, en el caso del DNA, la timina, en una posición del anillo de la cadena, tiene un metilo, y para el RNA vamos a tener no timina, sino uracilo, y en la misma posición en la que la otra tenía un metilo, va a tener un grupo hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, la complementariedad de las bases va a ser exactamente la misma, solo que para el caso del RNA vamos a tener uracilo y en el caso del DNA vamos a tener la timina, ¿vale? Y así también se van a ir formando las cadenas como la del ADN, pero ahora en lugar de tener timina vamos a tener el uracilo por cuestión de la química, ¿vale? La estructura secundaria es la estructura helicoidal básica. En este caso tenemos una doble hélice, que son dos cadenas polinucleótidas enrolladas entre sí. En este caso se habla de una molécula de ADN B.
Bien, entonces, en este, digamos que en la mera orilla del ADN, que serían como las cintas en donde está cada uno de ellos, vamos a tener, por un lado, el grupo fosfato y el azúcar. Y en el centro de esta cadena, que serían como los peldaños en donde están formándose, pues tenemos las bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta parte, desde aquí hasta donde comienza a dar la vuelta de un ciclo de la estructura helicoidal, podemos tener un tamaño de la estructura química de 34 Armstrong, ¿de acuerdo? Recuerden que todo esto son las cantidades representadas de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos la desoxirribosa unida al nucleósido, este está unido al otro base nitrogenada con el azúcar y del otro lado el grupo fosfato. Entonces, cada una de estas van a ser lo que denominamos como una estructura secundaria, que es cuando, debido a las fuerzas físico-químicas al interior de la estructura del ADN, es donde se comienza a hacer, digamos, el enrollamiento o la helicoideidad de la molécula del ADN. ¿De acuerdo? Entonces, vean, aquí es donde comienza, como quien dice, a torcerse. Cuando ya se están formando, comienzan a girar las estructuras para poder hacer la complementariedad entre ellas. Y aquí es donde, de esta estructura primaria, pasamos a la estructura secundaria, de donde comienza, digamos, una vuelta, si lo quieren ver así, del ADN. Entonces, la estructura helicoidal básica tiene una estructura en donde podemos analizar bien la forma en que se va a ir uniendo cada uno de estos peldaños. Por un lado, vamos a tener lo que se conoce como un surco mayor, que es donde va a tener toda y cada una de las estructuras correspondientes a la unión de cada uno de los nucleósidos, y tenemos un surco menor, que va a ser la que esté, pues, digamos, si lo queremos ver así análogamente, al interior de cada una de ellas. En este caso tenemos una estructura del ADN en forma B. Vamos a ver qué onda con eso. Entonces, el modelo de Watson y Crick lo que analizaba es que teníamos dos cadenas polinucleótidas enrolladas alrededor de un eje central. En este caso era una doble hélice, y ellos le conferían que la estructura era dextrógira. Eso quiere decir que el ADN estaba siendo enrollado, como quien dice, hacia la derecha. Son antiparalelas, o sea, que de un punto del C5 al C3 es totalmente antiparalelo con respecto a C3 y a C5. Las bases se ubican hacia el interior planas y perpendiculares al eje, separadas a una distancia de 3.4 Armstrong, que es la medida en la que se miden distancias a nivel molecular, ¿de acuerdo? Los apareamientos siempre van a ser adenina-timina y guanina-citosina. La adenina-timina un doble enlace y la guanina-citosina con un triple enlace. Una vuelta completa de la estructura del ADN tiene alrededor de 34 Armstrongs, lo que equivale a tener 10 pares base de nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces serían 10 peldaños para una vuelta completa del ADN. El surco mayor y el surco menor van a ir alternados y tendrá aproximadamente 20 Armstrong de diámetro, ¿de acuerdo? Este es en el artículo original que ellos publicaron en 1953, ¿de acuerdo? Entonces, ellos, digamos que hicieron la caracterización de una estructura del ADN en la forma B, pero debido a el avance de la ciencia tenemos otras estructuras de ADN diferentes, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver el análisis y por qué son importantes cada una de ellas. Existen formas alternativas para el ADN, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos el ADN, el más importante, ya sabemos, es el ADN-B, que es el que caracterizaron Watson y Crick, ¿de acuerdo? 10 pares por vuelta, va a ser perpendiculares al eje, diámetro de 20 Armstrongs, aislamiento en baja concentración salina, y es el que tiene mayor importancia biológica. Pero también es importante reconocer que existen otros dos, como el ADN-A, que también es dextrógeno, gira a la derecha, tiene 9 pares bases por vuelta, es un poco más compacto. En este caso, las bases son ligeramente inclinadas con respecto al eje, no están perpendiculares con respecto a lo que teníamos en el ADN-B. El diámetro es mayor, es de un diámetro de 23 Armstrongs. Tiene una distinta apariencia entre los surcos y el aislamiento se da en una alta concentración salina. Y otra estructura del ADN que tenemos aquí es el ADN-Z. En este caso, a diferencia de los anteriores, tiene una estructura de giro levógiro, o sea que en lugar de ir a la derecha como los anteriores, va hacia la izquierda. Tiene 12 pares bases por vuelta, tiene un diámetro menor, tiene solamente 18 Armstrongs,
La conformación es en zigzag, en este caso no existe en surco mayor o menor, y en este caso el ADN-Z depende de la forma de aislamiento, pero pues, este es un ADN sintético, no se sabe actualmente si hay alguna estructura biológica pueda capaz de generarlo. ¿Vale? Entonces hay diferentes adaptaciones para facilitar las funciones del material hereditario. Entonces, ya que tenemos las hélices, tenemos el material hereditario que forman eucariotes, procariotes y algunos virus. Tenemos el ADN, que es el polinucleótido de doble cadena que van a ir formándose cada una de ellas, giro, y la unidad va a ser el nucleótido, base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato, ¿sale? Entonces, ya que tenemos el ADN, hay que realizar una caracterización. Hay una relación entre su estructura y la función. Principalmente es la de la replicación. La forma que guarda, recuerden, les había mencionado, era para que los enlaces de hidrógeno no estuvieran tan fuertemente unidos, para que así se pudieran romper estos enlaces y formaran nuevas cadenas de ADN. Su principal caracterización es el almacenaje de la información, dependiendo de cuál es las bases nitrogenadas y la secuenciación que tienen cada una de ellas. Después, esta información es expresada para ir tomando cada uno de estos valores, y en algún punto puede existir una variación por mutación, ya sea que sea una mutación génica, una mutación estructural o una mutación numérica. Esto ya lo vamos a ver también un poco más adelante. Entonces, el ADN lo que busca es replicar, almacenar la información y expresar esa información por medio de la traducción hasta la formación de las proteínas. ¿Vale? En este caso, la variación por mutación puede ser génica, estructural y numérica. Entonces, tenemos la replicación. El ADN se comienza, hemos visto anteriormente, a separar entre las bases nitrogenadas. Luego, esta replicación del ADN hace que se vea una transcripción hacia el RNA. El RNA es traducido por las diferentes estructuras al interior de las células y finalmente se forma la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tenemos una estructura de ADN básica, ¿de acuerdo? En algún punto comienza a verse la ruptura en una replicación de la dirección del punto de origen. Se van formando lo que se conoce como una horquilla de replicación, una burbuja de replicación por cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, se comienza a ir, digamos, rompiendo la estructura por el centro de las bases nitrogenadas, y inmediatamente, dependiendo de la forma que se está estructurando, al momento de que se vaya rompiendo el ADN, van a haber estructuras aquí que van a hacer que se vayan uniendo posteriormente, ¿sale? Entonces, si nos da tiempo en la clase del día lunes, les voy a mostrar un video para que vean más o menos cómo se da este proceso de la replicación del ADN, ya más, digamos, más didáctico, más interactivo, porque ahí se van viendo cada una de estas estructuras y cómo se va a ir formando. ¿De acuerdo? Luego viene la transcripción del ARN. En este caso se va cambiando la estructura de la timina por la del uracilo para que ahora ya no se vea el ARN, sino, digo el ADN, sino el ARN. Este se traduce, dependiendo de la caracterización, cómo es que va cada una de estas estructuras desde un punto hasta el otro, pues van a tener una cierta respuesta con respecto a lo que tienen que ir haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se van a ir replicando cada una de estas estructuras de la cadena de base, de las bases nitrogenadas, uracilo, citosina, guanina, va a replicarse por medio de un péptido, ¿de acuerdo? El péptido pues va a comenzar a formar las estructuras más complejas de la proteína, y estas van a ser las que replican, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez tenemos estas condiciones. Y, por ejemplo, en el caso de que no se dé de forma adecuada una replicación de alguno de los, de las que estuvimos viendo, podemos tener unas enfermedades que tienen que ver directamente con la replicación de la forma en que va a tener la estructura. Por ejemplo, en el caso de una hemoglobina una hemoglobina normal, tenemos una cierta secuencia de los péptidos que van a estar formando esta hemoglobina, ¿de acuerdo? Mientras que con un solo péptido que no esté en la posición adecuada y que esté realizando una función que no le corresponde, por ejemplo, en este caso, en lugar de tener ácido glutámico en esta posición, ¿de acuerdo? Que sería la de la hemoglobina normal, vamos a tener valina. Y el hecho de que haya la presencia de valina en lugar del ácido glutámico, va a pasar de que tengamos una hemoglobina normal a una hemoglobina, digamos, deforme, y esto va a ocasionar una enfermedad que se llama anemia falciforme. Entonces, por eso es que es muy importante que la replicación se dé de tal forma para que no haya interrupciones o no haya modificaciones con respecto a la estructura de cada uno de ellos. ¿Sale?
Entonces, otras características del ADN es que tiene una presencia universal y en especies muy diferentes tiene mecanismos similares para conservar y expresar la información contenida en el ADN. ¿De acuerdo? Entonces, desde una planta hasta un elefante, ¿de acuerdo? Van a tener mecanismos muy similares para tener en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a las analogías entre las células vegetales y las células animales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso solamente van a existir una mínima cantidad de diferencias entre cada una de ellas y lo que debemos de ver, sobre todo en el caso de la replicación celular, pues que siguen teniendo exactamente las mismas condiciones de un gran núcleo central, ¿de acuerdo? En donde están, si lo quieren ver así, alojadas las estructuras. Entonces viene la estructura terciaria, ya vimos la estructura primaria, la estructura secundaria del ADN, viene la estructura terciaria que es la cromatina, ¿de acuerdo? Entonces la estructura del ADN es la que va a ir formando las proteínas y la cromatina es la que se va a encargar de formar cada uno de estas estructuras cada vez más grandes. Entonces vean, tenemos la cadena de ADN aquí de una forma esquemática, se va a ir empezando a enrollar y luego esta cadena de ADN se va a empezar a enrollar en otras estructuras, que es la estructura de la cromatina, para ir formando, digamos, la estructura final que va a ser el cromosoma, ¿sale? Entonces vamos a ver así rápido, porque ya se nos está acabando el tiempo. El ADN se va a ir agregando alrededor de estructuras que se conocen como nucleosomas. Estos nucleosomas lo que van a ir haciendo es formar una especie de resortito, si lo quieren ver así, que se conoce como solenoide. Luego este solenoide va a comenzar a formar estructuras cada vez más y más complejas hasta formar un supersolenoide y estos supersolenoides cuando se comienzan a agregar entre sí van a formar el cromosoma, ¿de acuerdo? Entonces, alrededor del nucleosoma se comienza a formar la cadena de ADN, se va a ir, como quien dice, enrollando, ¿de acuerdo? Y en este caso va a tener 2 vueltas de ADN bicatenario alrededor de unos octamerodistomas. Entonces, aquí lo podemos segmentar para poder ver cómo 2 vueltas de la cadena del ADN va a ir estando alrededor del nucleosoma, ¿sale? Y cada uno de estos va a tener una estructura semejante con la unión de la cadena del ADN. Entonces, 2 vueltas de la doble hélice del ADN va a tener un cromatosoma, perdón, luego va a tener otro cromatosoma, cada uno de ellos. A esta estructura se le conoce normalmente como la estructura del collar de perlas, porque vean, es como si fuera una cadenita que va a estar uniéndose alrededor de los nucleosomas, ¿sale? Entonces, una forma estructural, aquí de otra forma de representarlo es que tenemos el nucleosoma, cada una de estas cadenas está formando alrededor de otro y va a tener en el centro un núcleo de 8 moléculas de histona para formar el nucleosoma. Aquí tenemos algunos datos acerca de los pesos moleculares y de la referencia con respecto a las otras, ¿vale? Entonces aquí tenemos los nucleosomas, se van a estar formando histonas por un lado y por el otro. Después, estos se van a empezar a, como lo habíamos visto anteriormente, a formar agregados a lo que se le conoce como un solenoide. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nucleosomas que se van a estar agregando las moléculas de ADN y vamos a ir viendo cómo es que después esta parte de aquí, si lo aislamos, van a hacer que las cadenas de ADN tengan ahí digamos, una función como de enlace entre cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, luego tenemos solenoides que van a estar dando la estructura de la molécula del solenoide, que tiene un tamaño aproximado de 30 nanómetros. Recuerden, al principio del ADN estábamos hablando de Armstrongs y ahorita ya subimos en una escala de medición, ahora estamos hablando de nanómetros, ¿de acuerdo? Y pueden tener estructuras en la forma de, como si fuera un andamio, ¿de acuerdo? En donde cada uno de estos está formando por cadenas de solenoides y supersolenoides alrededor de una estructura central, ¿de acuerdo? Y tienen proteínas no histónicas que tienen una interacción con las secuencias especiales del ADN. ¿Vale? Entonces tenemos, vean la diferencia, tenemos una estructura primaria y una secundaria del ADN, ¿de acuerdo? Que tiene 2 nanómetros, luego tenemos el enrollado alrededor de los nucleosomas, que son 10 nanómetros, se forma el solenoide, que son 30 nanómetros, vamos a una formación de andamio scaffold, que también siguen teniendo este pedacito de aquí, 30 nanómetros, luego hacemos un super solenoide, de acuerdo que ya estamos hablando de 300 nanómetros, no tenemos cromatina interfásica y del enrollamiento de todos estos super solenoides, y es donde se va a empezar a formar el cromosoma metafásico, ¿de acuerdo? Y un cromosoma tiene alrededor de un tamaño de 700 nanómetros. Entonces, vean, comenzamos desde una molécula, desde las moléculas de la estructura de la cadena del ADN,
se forma el collar de perlas, luego hay una fibra cromatínica que forma el solenoide, se van a empezar a agregar, se forman rosetones alrededor de cada uno de ellos, se van a empezar a formar las espirales hasta que se tienen las cromátidas y finalmente cada una de estas se va a empezar a formar hasta tener una estructura de un cromosoma. Entonces el cromosoma, a diferencia de lo que luego nos vemos en los libros, no es una estructura definida, no es esa especie de X y Y que tiene allí, sino que está formada por una gran cantidad de estructuras químicas que están involucradas con respecto a cada una de ellas, ¿sale? Entonces, hay un nivel de condensación de la cromatina, tiene desde nucleosomas de 10, el solenoide tiene 30 nanómetros, el supersolenoide 300, y hay cromosomas incluso que tienen hasta 1300 nanómetros. Vean. Entonces, aquí hay una morfología cromosómica en donde podemos ver las estructuras. Vean, no es que esta doble hélice de aquí sea la estructura de la doble hélice del ADN, no. Estas son las estructuras que se van generando de los, si lo quieren ver así, resortes de la formación de la condensación de las estructuras cromosómicas. ¿Vale? Entonces, aquí es donde podemos ver algunas partes de un cromosoma. Las puntas son los telómeros. El centro donde está la unión de la X, si lo quieren ver así, es un centrómero. Toda la extensión desde la orilla hasta el centro es conocido como brazo corto. Normalmente estos presentan brazos cortos y brazos largos y vamos a tener cromátidas hermanas. ¿Vale? Entonces tenemos una morfología cromosómica que es ubicada con respecto al centrómero. Podemos ir clasificando los cromosomas con respecto a su forma. Tenemos un metacéntrico, que el centrómero tiene una distancia central y los bracitos del cromosoma pues son iguales. Tenemos un submetacéntrico, en donde uno es un poquito más grande que el otro. Uno que es telocéntrico acrocéntrico, que en donde uno es muy grande con respecto a los otros dos. Y un telocéntrico que solamente va a tener estructura por un lado, o sea, solo va a tener brazos de un lado y no va a tener por el otro lado. ¿Sale? Entonces aquí se ve un poquito más con respecto a la visualización de cómo se vería el cromosoma con respecto a cada uno de ellos. Entonces, normalmente recuerden, ya habíamos hablado de que los genes que están presentes en los cromosomas estaban dados por pares, ¿de acuerdo? Y tenemos un número cromosómico y cómo es que esto se relaciona con respecto a la evolución. Vean, aquí tenemos un carotipo del maíz, su nombre científico se llama maíz. Aquí tenemos la identificación de los cromosomas de cada una de las partes de él. Tenemos diferentes clases de cromatina. Tenemos la eucromatina, que es la que se encarga de las partes genéticas, que es la secuenciación de las bases únicas, y se encarga de la limitación de las medidas repetidas, y la heterocromatina, que es la que se encarga de la visualización de la ausencia de genes y para la secuencia de bases y altamente repetitiva. ¿Vale? Aquí tenemos una heterocromatina constitutiva de los cromosomas de una mujer humana, ¿vale? Entonces aquí vemos las fases del ciclo celular, que bueno, pues ahí ustedes hicieron el trabajo de cómo se relaciona con respecto a la mitosis. Aquí están las diferentes fases. Aquí están las fases de la meiosis, la cual también de los trabajos que pude analizar, pues ya está muy bien explicado. Ahí viene a nivel de la estructura cromática, cómo se va dando cada una de las fases de la meiosis. Hay una recombinación. Entonces, la diversidad genética entre los individuos se debe a los fenómenos de la mutación y la reproducción sexual. La reproducción sexual implica una clase especial de división celular, que es la que nos llamamos meiosis, y esa es la que vamos a ver durante la unidad 3, ¿de acuerdo? Que es la de reproducción sexual. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a dejar por aquí, y ya después vamos a ver un poco más adelante, aquí hay otros esquemas, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Recuerden como les había mencionado, dado que esta actividad no tiene relación directa tanto con su trabajo en relación de agronomía, pues no hay actividad con respecto a las estructuras celulares y cromosómicas del ADN, ¿sale? Pero recuerden, ahorita sí les voy a subir la actividad correspondiente a la elaboración de un glosario de términos, y ahí sí pues agreguen todos los términos posibles y su definición para poder identificar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, hay un glosario de términos, ponen ADN, ácido desoxirribonucleico, es la estructura principal por la cual se transmiten los caracteres de generación en generación, y así. Con sus propias palabras para que ustedes lo puedan entender. Pueden poner la definición del libro o la definición que encuentren en internet, etcétera, etcétera. Pero traten de entenderla más porque entre más fácilmente lo puedan expresar con sus propias palabras, lo van a entender de una manera más simple. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Alguna duda, detalle con respecto a lo que hemos visto ahorita? ¿Duda de las actividades y demás? Profe. Adelante. Por ahí, ¿quién dijo, profe? Nada más dele clic al microfonito rojo, pónganlo normal para que se pueda escuchar. Tenemos un minuto. ¿Sale? Bueno, si no hay dudas, pues recuerden, ahí de todas formas tenemos los canales de comunicación abierta en las plataformas, en WhatsApp, y ahí recuerden que es, a pesar de que diga que es hasta hoy o que les haya cerrado alguna de las actividades, ustedes entréguenla, incluso la próxima semana, ya no valdrá igual que si lo hubieran entregado a tiempo, pero pues es importante que tengan la evidencia de que sí están cumpliendo con la realización de actividades. ¿Sale? Entonces, voy a dejar abierto para que se puedan entregar a destiempo, si lo quieren ver así, para que no tengan afectación y al final de cuentas, al recapitular todas las actividades que han estado desarrollando, pues no se les afecte. Bien, sería todo por mi parte. Que tengan todos un excelente día y un buen fin de semana. Cuídense mucho, familias. Hasta luego. Gracias, profe.